Buenas noches ya a todos y todas a este nuevo webinar organizado por la rama de infectología de la Sociedad Chilena de Pediatría con este tema que ha sido el debate y ha estado en la mira durante las últimas semanas, que es la emergencia de las infecciones graves por estreptococos piógenes. En esta oportunidad tenemos un panel de lujo, tenemos invitado para iniciar la presentación al doctor Cristian García. Él es médico epidemiólogo, el jefe de epidemiología del Departamento de Enfermedades Transmisibles del Ministerio, que nos va a hablar de todos los aspectos epidemiológicos, tanto a nivel global como a nivel local, y también lo que tiene que ver con la vigilancia epidemiológica de este agente. Y posteriormente tendremos a la doctora Juanita Zamorano, que ella es de la rama de infectología de la SOCHIPE, profesor de la Universidad de los Andes, y que nos va a hablar de las manifestaciones clínicas y presentación de esta enfermedad en niños. Posteriormente voy a hablar yo, que yo soy la doctora Jofre, ustedes ya nos conocen, sobre el estudio de portación, y posteriormente el doctor Juan Carlos Ormazábal, que es el jefe del Departamento de Enfermedades Transmisibles del Instituto de Salud Pública, nos va a contar lo que se está haciendo a nivel molecular y el estudio de estas cepas que están circulando en el país y que nos tiene bastantes novedades. Queremos recordar que hay un link para que ustedes envíen sus preguntas para el final de las presentaciones, y también recordar que este webinar está siendo grabado para posteriormente ser subido a la página web de la Sociedad Chilena de Pediatría para aquellos que no alcancen a entrar en forma sincrónica. Así que le damos la bienvenida y partimos entonces con el doctor Cristian García. Ahí sí, ¿se escucha? Súper. Entonces les quiero agradecer a todos, especialmente a la rama de infectología de la Sociedad Chilena de Pediatría, por varias cosas, la invitación, por supuesto, pero también la disposición que han tenido para trabajar rápidamente, han sido un pilar fundamental del documento clínico de orientaciones y también de algo que les vamos a mostrar alguna exclusiva sobre la vigilancia epidemiológica también que estamos propulsando desde ahora con respecto al piógene. Pero primero quisiera poner en contexto general. Quisiera hablarles del estreptococo que, bueno, todos saben que eh, genera un cuadro clínico que son bien amplios y que por lo tanto puede generar cuadros desde leve hasta de faringitis agudo, empético, hasta infecciones súper graves. Y eso eh, se establece que Oye, no veo el puntero. Ahí está. Y el periodo de incubación de las enfermedades no invasoras es de alrededor de 1 a 3 días, eh, pero en las enfermedades no invasoras, pero no hay evidencia clara de cuánto es el periodo de incubación de las invasoras. ¿M? Por lo tanto, es súper importante estar súper claro que podemos estar en un periodo de complicaciones y no tenemos claro cuándo puede ser. Por eso lo primero es la sospecha. El mecanismo de transmisión es principalmente directo de persona a persona. Recordemos que eh, el estreptococo piógenes hay colonización, especialmente garganta y piel. Entonces, es un microorganismo que está con nosotros. El periodo de transmisibilidad es de 7 días desde el inicio de los síntomas hasta 24 horas posterior al inicio de tratamiento antibiótico. Porque es clave entonces que estemos muy claros y esto también nos va a definir un poco los pasos a seguir con respecto a los contactos. El reservorio es principalmente humano y hay algunos grupos de riesgo que se han asociado a, eh, eh, a enfermedad complicada y enfermedad diseminada, que es personas con inmunosupresión, las edades extremas, diabetes, embarazadas, puérperas y neonatos. Personas con infecciones en general como influenza, especialmente influenza, y es lo que hemos visto también, lo que se ha visto en el mundo, pero infecciones respiratorias en general pueden causar, y la influenza es la que destaca tiene ciertas características también especiales. Enfermedad pulmonar o cardíaca crónica y por supuesto lesiones de piel o quemadoras, e incluso también se ha descrito varicela en niños y bueno, el personal de salud dado que están más expuestos.
Ya en España, eh, el año 2023 se empezó a registrar algunas cosas importantes, ¿cierto? Aquí hay una comparación entre eh, aislamientos de enfermedad invasiva y no invasiva y compararon algunas cosas, pero lo que principalmente vieron, especialmente en aquellas invasivas, es de dónde venían las muestras y qué es lo que habían encontrado. Principalmente, como ven aquí, neumonía en azul, también bacteremia y sepsis. Son los tres presentaciones más graves que existían. Una buena noticia es que la resistencia era bastante baja de lo que encontraron en los 102 casos de enfermedad invasora. Y eso también es una buena noticia, algo parecido a lo que tenemos en nuestro país, que tenemos alta sensibilidad a medicamentos y antibióticos que son habituales. Otra cosa que se vio también en España, especialmente en niños, esto se vio hasta el 2022, pero es el resurgimiento y como volver a las incidencias previas, lo que decían. Aquí se analizaron las consultas de urgencia y el total de enfermedades por estreptococo, pero no graves, ¿cierto? Y se vio aquellas invasivas como aquellas no invasivas. Y se pudieron ver que en general, fíjense, 560 del total de enfermedades de consultas, que los años previos habían sido bastante más bajas y se llega después de nuevo a valores importantes parecidos o incluso un poquito más, a los prepandemia, depende del año que calculemos. Y los casos graves fueron pocos, pero sí son graves y parecido también al 2019, que es un número importante, donde destaca la presentación y el tipo de la enfermedad más grave, como neumonía y absceso y sepsis, que son las que más se dieron en las enfermedades más graves. Y aquí a la derecha pueden ver también cómo el porcentaje del total de infección grave por estreptococo del total de consultas de urgencia. Por supuesto, el 2019 fue un año bien especial, que hubo ahí algo distinto, pero que después había bajado y que está volviendo a el total. Pero que el número también, y ustedes pueden ver aquí las barritas, y fíjense en estas barras, las últimas de la derecha, cómo va subiendo en comparación a otros años y después baja. Estas son la no invasiva, pero que después de bajar en algunos meses vuelve a subir. ¿Y eso qué quiere decir? Tenemos que estar atentos, esto va a seguir circulando. Estos son los alzas y bajas habituales que tiene este tipo de enfermedad y que tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque un porcentaje de ellos se va, aunque sea bajo, se va a complicar y hay que estar muy atentos también a un tratamiento precoz oportuno. En Portugal también se vieron las distintas temporadas. Las temporadas ya no son como las de nosotros, que son anuales, que son muy marcadas, son intertemporadas, interanuales en realidad. Y lo que se ve aquí en color morado, la prepandemia, el número de casos, casos bajos en general, y después, durante la pandemia, en verde, muy bajo, y el 2022-23, una alza importante. Y las características clínicas, esto en niños, son casos pediátricos, el 86% sin antecedentes de condiciones médicas previas, que la mitad tenía una respiración infecciosa, una infección respiratoria o varicela, 24 y 24%. Distintas presentaciones y que el diagnóstico eran principalmente neumonía, neumonía con empiemia, sepsis, bacteremia o incluso infección cierto, de articulaciones o huesos, que con eso se cubría prácticamente todos los casos. Y eso es importante porque las complicaciones son, bueno, como conocen, coagulopatía, falla renal principalmente, y falla multiorgánica también, que con eso se cubría prácticamente todo. Y el manejo, bueno, ahí ustedes pueden ver ahí abajo, hay ciertos manejos también que iban variando y que hay unos que son más frecuentes que otros. Pero lo fundamental es que la presentación se parece muchísimo a lo descrito y a lo visto. En adultos, en Escocia, también se vio un aumento. Fíjense, el número de casos previo a la pandemia, durante pandemia y en la temporada diciembre a febrero del 2023 un aumento muy importante. Esto es en adultos. Y el serotipo que se encontró, fíjense, históricamente habían pocos casos del tipo M, y el M1 especialmente, que durante la temporada 22-23 se incrementó de manera importante. Y aquí al lado lo mismo pasaba con la circulación
de influenza A asociada también a estos casos. Por lo tanto, cosa clave, que, bueno, cualquier infección respiratoria, pero en especial influenza, puede causar una complicación, puede causar que una infección leve pase después y evolucione de manera tórpida ya una enfermedad invasiva. Em, y básicamente la asociación ahora es probable que sea porque la influenza ha circulado de manera más importante y de manera predominante, bueno, en nuestro país, por supuesto, y también en estos otros países. Esto es un estudio bien bonito donde hicieron también en el Reino Unido. Arriba, aquí podemos ver la cantidad de aislamientos que hay, testeos previo a la pandemia en sitios no estériles, faringe y otros, piel, durante la pandemia, un silencio epidemiológico y después estamos volviendo a esa normalidad e incluso un poco mayor. Y si ustedes se fijan acá abajo, que se ve como la sombra, son los casos de aislamiento en sitios estériles. Y ustedes ven que se vuelve a la normalidad y hay unos pics, ¿ah? Durante finales de 2022 y el 2023. Y después vuelve un poquito más a bajar. A la derecha, ¿cuántos de estos tipos son un tipo especial, ¿cierto? Que es el EMM1, tanto en niños abajo como en adultos arriba, y es la proporción por cuatrimestre. Fíjense que al principio, 2017, 18, 19, y en la pandemia bajos y que se ve 2022, 2023 y después baja. Y lo mismo pasa con los niños. Aumenta la proporción de los casos que se detectan de este tipo. Y lo que se estima que el número total de casos mediante modelos especialmente del M1 UK, que es eh, este serotipo especial y el genotipo que es de alta patogenicidad, se estima que, bueno, si bien existía en algún momento alguna de alta patogenicidad, sí aumentó de manera importante durante este periodo que se ve el alza. ¿M? Este otro bien, bien interesante también en Londres, donde fíjense acá abajo, están suavizados los casos que se encontraban con promedios móviles de 14 días, de 2 semanas, y que durante el año 2023, al final, o sea, perdón, el 2022 sube de manera importante y el 2023 sigue alto y ya con una tendencia a bajar. Y lo otro interesante es que se empieza a revisar las características tanto pediátricas, casos pediátricos como adultos, pero en especial la asociación con modelos uni y multivariados de la asociación con el tipo de enfermedad grave, el resultado de enfermedad grave. Y el MM1, el tipo, y el clon UK de UK se asociaban de manera muy fuerte, y bueno, por supuesto que significativo, a un desenlace peor. Y hay algunos genes de superantígenos que también se asociaban a una mayor gravedad de los casos. En Países Bajos también que determinaron, y así como UK encontró su grupo específico, también lo encontraron acá. Acá ustedes pueden ver la cantidad de fasciitis necrotizante, enfermedad puerperal o sepsis, y la enfermedad diseminada. Fíjense, en los de arriba se mantiene estable y después sube un poco, no es demasiado lo mismo que acá, pero sí la enfermedad diseminada o la enfermedad invasora de manera muy importante sube. Y a la izquierda, todas las edades y en 0 a 5 años, que especialmente el tipo en este color azul verdoso, que el EMM tipo 1, que es el que fue predominando especialmente durante el 2022, y aquí pueden verlo proporcional para niños y para todos los casos en general, y especialmente al final. Y a la derecha, todos los cultivos que detectaran tantos casos graves como no graves. eh, Ojo aquí la escala, aquí es 200 y aquí es 10. Por lo tanto, el patrón es el mismo, de baja y sube durante el 2022, baja y sube, y es muy concordante con un reposicionamiento en este nicho ecológico que somos nosotros los seres humanos, de volver a colonizar la faringe en una población probablemente que estábamos susceptibles por no haber estado en contacto de manera permanente por los años anteriores. Una gran duda es que la que surge, ¿por qué ocurre primero en algunos lugares del mundo que después en otros? ¿Cómo es la transmisión? ¿Cómo eso va viajando por los países? Es un misterio todavía, tenemos que dilucidarlo. Se dio primero en Europa, también se estuvo dando en Uruguay,
en Argentina durante parte del año pasado y es algo que es interesante también para ir analizando. Y en Dinamarca también este clon M1, donde aquí ustedes pueden ver el aumento de los casos no invasivos durante el 2023 principalmente, y le sigue, por supuesto, porque siempre es una proporción de esos casos que se complican. Y el tipo de variante, ustedes pueden ver acá el tipo de Dinamarca y acá abajito el de UK. Por lo tanto, está predominando y de manera importante junto con algunos otros, pero también siendo este nuevo que no estaba presente en los años anteriores y fíjense, es un alza muy importante en enfermedad invasora y de los tipos de enfermedad también no invasora. El Streptococcus pyogenes en nuestro país es de vigilancia de laboratorio, está dentro del decreto 7 de vigilancias y que implica el envío de muestras y cepas al Instituto de Salud Pública. De ahí la importancia en que se logre y se cumpla con esto para poder determinar no solamente si circula más, circula menos, más casos o menos casos, pero también qué tipo y también hacer el análisis genético de las muestras. Lo que hemos visto, y aquí voy a pasar rápido porque también viene una presentación del ISPE, al 2024, esto es a mayo, 162 casos, comparado con 192 de todo el año pasado. Y quería mostrarle esta que yo creo que es más importante, durante el 14, 15, alzas y bajas de casos graves, ¿cierto? Durante la pandemia, bajo. Pero si ustedes se fijan, hasta principios de 2024, las curvas y son muy parecidas a lo que teníamos antes. Y es esperable que, bueno, puede haber algo más, pero durante las últimas semanas, y en especial durante mayo, es donde se incrementa de manera importante los casos graves y las detecciones, y ahí es donde surge también la alerta y las investigaciones que hemos estado realizando y que ha comandado también el análisis el Instituto de Salud Pública. La mayoría de los casos históricos, ¿cierto? Del 14 al 2023 son en personas mayores de 16 años, no son casos pediátricos, pero hay una proporción importante de 1 a 15 años y unos poquitos de menores de 1 año, que no deja de ser importante por lo demás. La mayor cantidad de tipos de muestras son muestras en sangre durante todo este periodo hasta el 2023, algunas en líquido articular. Y las cepas confirmadas de los serotipos M y T son estas que ustedes ven ahí, M1 y T1. ¿Ah? Después van a conversar más en detalle al respecto de esto. La sensibilidad, solo para contarles que se ha visto siempre una muy buena sensibilidad a todos estos medicamentos que ustedes ven acá, la clindamicina, eritromicina, penicilina, cefotaxima, al menos. Y como les contaba, durante mayo es donde se incrementa las muestras de manera importante, en azul el año 2024, donde está ahí, y que ya estábamos viendo que había algunos patrones. Y el grupo de edades, cada calor es 1 año. Fíjense, los menores de 0 a 4 años, que durante el 2024, que es morado, son un número menor respecto a, por ejemplo, 5 a 9, que es siempre un grupo que hay que estar bastante ojo. Y también por el otro lado, personas mayores son parte también de los grupos. Por supuesto, hay de todas las edades, pero predominan estas edades, niños más pequeños y personas mayores. Si es que revisamos de dónde vienen las distintas, y esto a mayo de este año, de dónde vienen las muestras de casi todo el país. Hay solo una región que no registra esto, que es la región de Coquimbo, así que todos los que nos estén viendo desde la región de Coquimbo, harto ojo, mirar y ver bien, probablemente hayan casos, para que lo revisen, sospechen, cultiven y envíen. Principalmente estos hombre y mujer, hombre en sexo masculino en rojo, mujeres en azul, predominan, por supuesto, la región metropolitana más grande, pero también en Biobío y los ríos ha sido un número importante, en los lagos y Ñuble, que son donde hemos visto también algunos casos de manera importante. Y al lado derecho, en los distintos meses de este año, enero a mayo, también acá, en mujeres y en hombres, la edad máxima, que ha sido alrededor de los 80 años, y la edad mínima de entre 0 y 5 años ha sido la edad mínima, y el promedio entre los 20, 30 y 45 años, el promedio de personas adultas. Con respecto a los fallecidos, y esto quiero hacer un hincapié en algo, estos son la cantidad de personas que se diagnosticaron con esto y que
se registró que habían fallecido hasta 14 días desde diagnosticado. No necesariamente es la causa de muerte, eso también quiero dejarlo muy, muy, muy claro. Y que se hizo un análisis para el 2023, habían unos pocos casos, ¿cierto? Y que el 2024 habían bastante más. Y durante mayo, efectivamente, es donde se ve el incremento más importante. A veces estas pocas cifras, estos son algunos artefactos o pueden ser algunas señales iniciales, y eso uno no lo sabe hasta mirar de manera retrospectiva. Quiero también destacar esto. Estos son los casos del 2023 y el caso 2024. Hubo 42 fallecidos durante el 2024, a lo que va del año, que tienen el diagnóstico y que fallecieron, no necesariamente que fallecieron por streptopiógenes, y 22 el año 2023. Y fíjense, 14 de los 64 marcados aquí en rojo podrían asociarse. Esto necesita una revisión clínica mucho más exhaustiva, pero lo que dice en la causa básica de función según el certificado: meningitis, infecciones agudas de las vías respiratorias, neumonía, organismo no especificado, otras infecciones locales, artritis piógena, insuficiencia renal aguda, choque no clasificado en otra parte, que pudiesen estar relacionados a el estrepto. Y en morado les voy a mostrar aquellas que pudiesen estar relacionados con una infección, por supuesto, respiratoria y asociada eventualmente a influenza, y donde tienen algunos pocos influenza, de virus influenza estacional identificado, neumonía viral o, bueno, neumonía y organismos no especificados. Por lo tanto, tenemos un número acotado que pudiesen asociarse más directamente, pero, insisto, estos son cifras muy preliminares. Hemos hecho varias medidas ya desde noviembre del año pasado, cuando se recibió la alerta. Estas alertas se derivan, el Centro Nacional de Enlace es una normativa, el que ejecuta la normativa del Reglamento Sanitario Internacional, que es nuestro centro de comando y de comunicación con la epidemiología del mundo, y que al recibir esto también se envió directamente a todas las regiones para estar muy atentos a la situación. ¿Ah? Por supuesto que se advirtió durante mayo, especialmente la situación que se estaba viviendo. Se mantuvo la vigilancia epidemiológica, se generó la alerta, se convocó un grupo de expertos, se desarrolló una plataforma que les voy a comentar ahora, informática, con un sistema que se llama el DGIS 2, para la notificación y las reuniones con distintos grupos de epidemiología. De hecho, la normativa, y les voy a comentar un poquito respecto a esta plataforma que hemos desarrollado y que la vamos a sacar luego para el sistema de vigilancia de los casos. Se desarrolló con ayuda de los expertos de la Sociedad Chilena de Pediatría, entre varios otros, y también con consultas a más de 80 profesionales de todas las regiones del país, incluidos los delegados de epidemiología de establecimientos de salud y los jefes de epidemiología de la Seremi. ¿Qué es lo que estamos promoviendo? Y esto va a salir pronto en un documento: que el tipo de vigilancia será una vigilancia obligatoria de casos complementaria a la que ya existe por decreto al decreto 7, que es la vigilancia de laboratorio. Se denomina centinelas caso a caso, debido a que los tipos de establecimientos que las van a realizar son hospitales públicos y privados de mediana o de alta complejidad. Y la periodicidad va a ser cada 24 horas o dentro del día, ¿cierto? Desde la sospecha a la confirmación. La definición de caso sospechoso va a ser personas con una presentación clínica severa compatible con infección con Streptopiógeno, que incluye algunos de estos: shock tóxico, sepsis, fasciitis necrotizante o miositis, sepsis preoperal o neonatal, compromiso severo del estado general asociado a infecciones respiratorias, gastrointestinales o de piel, y personas que fallecen por un cuadro grave de causa inexplicable de presumiblemente origen infeccioso. Y un caso confirmado es aquí el sospechoso, donde se puede detectar mediante técnicas de laboratorio, el aislamiento de la gente mediante cultivo o método molecular en un sitio estéril. Y también hemos desarrollado algunos casos probables, que son después clasificaciones posteriores. Del mismo modo, definimos quiénes son los contactos. No necesariamente todos los contactos van a requerir una profilaxis o quimioprofilaxis, y se ha definido contacto, y esto también está en concordancia con guías internacionales. Persona de cualquier edad es un contacto, que tenga una asociación estrecha y prolongada con la persona. Y eso incluye dormir bajo el mismo techo, vivir en la misma casa. Una exposición directa a secreciones respiratorias, por ejemplo, en personal de salud que no ocupe elementos de protección personal. Compartir espacios comunes con poca ventilación, como viajes de periodo superior a 4 horas.
¿ah? Buses cerrados, aviones de largo viaje, y que hayan estado en contacto 7 días previo al diagnóstico del caso y hasta 24 horas después, hasta que el inicio de los antibióticos. ¿Ah? Ese es el periodo porque es el periodo infeccioso. ¿Y cuáles son los contactos de riesgo? Los que hay que también estar muy atentos para poder proveer de profilaxis. Personas de 60 años o más, embarazadas por preneonatos, personas con perdón, varicela, personas con influenza, lesiones cutáneas extendidas, incluyendo quemaduras, ¿ah? Porque pues, también puede ser como una solución de continuidad o una habilidad de las barreras naturales, ¿cierto? Personas con inmunosupresión, pacientes con portadores de enfermedades crónicas de base. Y aquí ustedes ven que los medicamentos son medicamentos y antibióticos comunes que tenemos a disposición de la red con su alternativa, ¿ah? En el caso de alergia beta-lactámico. Eh, y con eso podemos llegar al final de la presentación y quedamos abiertos para preguntas o quizás preguntas después de las otras presentaciones. Muchas gracias. Voy a seguir yo, si no parece la leo. Yo creo que no tengo preguntas anotadas todavía en donde están preguntando los participantes, así que dejémoslo para que vayan poniendo sus dudas, porque sabemos que hay muchas dudas en el área que presentaste. Voy a continuar yo, voy a compartir pantalla. La Leo me pidió que les hablara sobre infecciones estreptocócicas. Espérame que no voy a ver acá. En pediatría, ¿ya? Ahora vamos a ir directamente a revisar qué pasa con esta infección invasiva en la población pediátrica. He dividido esta presentación en tres áreas. Primero, hablarles un poco sobre la patogenia, como para entender un poco por qué se está produciendo este problema. Después, cómo podemos sospechar que estamos frente a una infección invasora en el año actual 2024. ¿Qué exámenes vamos a tomar frente a la sospecha y qué tratamiento vamos a utilizar? Entonces, ahí. Ya, la patogenia, ya lo mencionó el doctor García, esto es un patógeno exclusivo humano que se porta en la nasofaringe en un rango entre un 8 y un 15 a 20%, que se transmite por gotitas de más de 5 micrones y que existen otras formas de transmisión, no solo la vía aérea, las gotitas, sino que también se puede a través de contacto piel a piel e incluso hay algunos brotes asociados a alimentos. Como en toda patología infecciosa, esta triada, la triada agente, huésped, ambiente, es muy importante. Y en el caso de esta bacteria, el Streptococcus pyogenes es una bacteria antigua que todos conocemos, que aprendimos desde que estudiamos medicina, pero que es una bacteria que tiene un gran armamento, ¿ya? O sea, la doctora Piñera lo mencionó en un podcast, es un Rambo como bacteria. Tiene muchos elementos que son capaces de producir daño en el huésped y probablemente muchos de los brotes tienen que ver más con el estreptococo. Igual vamos a ver que hay otros factores ambientales y del huésped, pero aquí el agente es muy patógeno, ¿ya? Lo vamos a revisar en la siguiente diapositiva, pero contarles eso. En relación al huésped, como ya también se mencionó, la inmunosupresión, la coinfección con algunos virus como influenza y varicela van a determinar una mayor severidad y también existe ya estudios de susceptibilidad genética específicamente para el shock tóxico, donde está descrito algunos genes que facilitarían un cuadro más severo, pero también la población australiana, específicamente aborígenes australianos, tiene una mayor susceptibilidad al estreptococo piógene y también a neumococo, ¿ya? Pero, ¿qué es lo grave? Que también ya se mencionó, que solo no todos los que se enferman tienen factores de riesgo. Entre un 50 y un 80% de los niños no tienen factores de riesgo. Por otro lado, tenemos la circulación de los virus respiratorios que agravan la enfermedad. Los niveles de portación de estreptococo grupo A en la población escolar también producen un aumento del riesgo de infección invasiva y el hacinamiento.
Acá les muestro un poco cuáles son el armamento que tiene este Streptococcus pyogenes para producir daño. Son importantes las toxinas, específicamente las toxinas que tienen capacidad de actuar como superantígeno, de manera a desarrollar una respuesta muy aumentada inflamatoria, que esas son la SPA, SPC y SPB, ¿ya? Son como importantes específicamente la manifestación de shock tóxico, pero también tiene otras moléculas, e incluso su misma membrana formada por la proteína M es capaz de producir alteraciones tanto de la coagulación, de la respuesta inmune, daño tisular, ¿ya? Entonces, esto daría para que yo le hablara mucho rato. En la mañana la doctora Joffre explicó toda la patogenia, pero solo mencionarlo es que tiene muchas herramientas para producir daño, inhibiendo, por ejemplo, proliferación de las células T, aumentando la migración, inhibiendo la migración de los neutrófilos, inhibiendo la acción de los macrófagos. Entonces, la pelea es bastante dura. La bacteria tiene armamento para seguir avanzando y que nuestro sistema inmune no sea capaz de responder. En relación a las infecciones invasivas, se mencionan dos grandes como mecanismos de patogenia. Uno es la capacidad de destruir tejidos. Esta es una de las características que diferencia las cepas que no son invasivas de las invasivas. La destrucción de los tejidos producida por gran parte de los que ya mencionábamos, eh, de agentes producidos por Streptococcus pyogenes, va a producir el daño, que esto es lo que vemos principalmente en fasciitis necrotizante. Y el otro mecanismo es la hiperinflamación determinada por el superantígeno, esta capacidad de presentarse lateral en la presentación del antígeno al linfocito, y esto desencadena una respuesta 1000 veces a 10.000 veces o mucho más inflamatoria, ¿ya? Estas son las dos características que van a distinguir las infecciones superficiales de las infecciones invasivas. ¿Cómo podemos sospechar las infecciones invasoras en el año 2024? Primero, tenemos que recordar este Streptococcus pyogenes, que su primera etapa es la colonización del ser humano y puede estar ubicada en el tracto superior, en la faringe, como es la mayoría de las veces, puede también estar ubicada en piel y puede estar en un sitio que no lo logremos identificar, ¿ya? Desde esta etapa, de esta como llamada colonización, es capaz de pasar y producir estos cuadros invasivos que son definidos como bacteremia, shock tóxico por estreptococo, fasciitis necrotizante, meningitis, neumonía, sepsis puerperal, artritis séptica, etcétera, ¿ya? Va a producir también cuadros superficiales como faringitis o como pioderma impético, y estos en cuadros superficiales incluso pueden profundizarse y dar una infección invasiva local, y probablemente a veces incluso desde ahí parte la invasión con el paso a sitio estéril de Streptococcus pyogenes, que es la definición de enfermedad invasora. Estos son datos del CDC que muestra en el año 2020 cómo fueron los casos de infección invasora por Streptococcus pyogenes, y vemos que la presentación más frecuente fue la celulitis con un 50%, seguida por la bacteremia sin foco, después neumonía 13%, fasciitis necrotizante 6% y shock tóxico un 2,3%. En este caso, el grupo de personas afectadas, el mayor número de casos se observa en los adultos y no tanto los niños, como ustedes pueden ver, con valores mucho más altos, y la mortalidad también es más alta en la población adulta, y la población más añosa tiene mayor mortalidad. La mortalidad de esta enfermedad invasora es muy variable, va entre un 8 y un 23%, y depende de las presentaciones que estemos viendo. Tienen la mortalidad más alta el síndrome de shock tóxico estreptocócico. Este es un resumen de los datos de Europa, donde se hace un seguimiento a todas las enfermedades invasoras por el grupo Pegasus, y acá podemos observar que, bueno, aquí vemos claro el brote que partió en noviembre, que mencionaba el doctor García, y este brote, la manifestación más frecuente fueran las infecciones de piel, partes blandas, linfadenitis y absceso.
seguida por la sepsis y la bacteremia, que es el que está acá, y el de color naranja es la de infecciones otorrinolaringológicas severas o graves, que tienen la sigla ENT por oído, nariz y faringe. Y pues también está neumonía como una manifestación importante con empiema y infecciones de hueso y articulaciones, ¿ya? Fasciitis necrotizante está acá abajo y meningitis también se vio un aumento de lo que venía ocurriendo en los años anteriores. Este fue uno de los primeros reportes de manifestaciones clínicas donde vemos que aquí la principal manifestación era el empiema pleural, pero también había mastoiditis, shock tóxico y bacteremia. ¿Quiénes tienen riesgo de enfermedad invasiva? Ya lo mencionamos, el riesgo en general de la población general adulta es bajo. Las personas con mayor riesgo son aquellas que tienen contacto intrahogar en los últimos 3 días y por eso vieron que van a tener indicación de profilaxis. Personas menores de 5 años y mayores de 65, específicamente si están cursando infección respiratoria o varicela, drogadicto endovenoso, personas en situación de calle, inmunocomprometidos, mujer, embarazo y posparto, que no debemos olvidar este grupo, y como les mencionaba, los aborígenes de Australia también tienen tasas más altas de infección por estreptococo grupo A. En los niños, esta es información sacada del Congreso Europeo de Pediatría, de las nuevas guías clínicas que van a salir publicadas por este organismo. Ellos consideran en los niños el factor más importante es la varicela, ¿ya? La varicela tiene un riesgo 6 veces mayor de desarrollar una enfermedad invasiva por estreptococo. También la presencia de que tenga toxina SPC hace que el cuadro también sea más invasivo. El tener una fasciitis necrotizante también hace que tenga mayor riesgo. Y se menciona el uso de antiinflamatorios no esteroidales con un riesgo de 2,5 veces mayor, ¿ya? Esto nos hace pensar un poco en cuál es nuestro manejo de faringitis o de otras infecciones que pueden estar asociados, por ejemplo, influenza, que no les baja la fiebre y que probablemente nosotros sí lo usamos, ¿ya? Acá se vuelve a mencionar lo que les decía, que el 50-80% de los niños no tiene factores de riesgo identificables. Entonces, ¿cómo vamos a sospechar? Primero les muestro en este lado que, como les mencioné, las manifestaciones de enfermedad invasora por estreptococo pueden ser muchas, ¿ya? Y pueden estar ubicadas desde la cabeza a los pies, en meninge, en pulmón, en peritonitis, en bacteremia, en osteomelitis, en infecciones otorrinológicas, etc. Entonces, ¿cuándo vamos a poder sospechar? Primero en aquel niño que se presenta febril con shock. En pacientes que tienen neumonía, tenemos que estar atentos. En pacientes que tienen infección y de piel y partes blandas. En pacientes que tienen infecciones otorrinolaringológicas como mastoiditis, abscesos cervicales, sinusitis o complicaciones de sinusitis, celulitis perorbitaria. En pacientes que se presentan con escarlatina y shock, que tenemos que evaluar que no se trate de un shock tóxico. Y no olvidar este grupo que a veces los pediatras nos toca estar muy cercano a las mujeres posparto. Entonces, cuadro febril en mujer embarazada y posparto es un grupo que hay que recordar. Acá les muestro los criterios de shock tóxico. Shock tóxico, como les mostré, es como la expresión más severa de este síndrome inflamatorio que desencadena descontrolado por superantígeno el estreptococo piógene. Los criterios de esta enfermedad son la hipotensión y el compromiso de piel en general. Esos son los dos criterios principales y uno tiene que tener 2 o más de los otros compromisos, como son el compromiso renal, la coagulopatía, el compromiso del hígado, compromiso respiratorio, etcétera, ¿ya? Para confirmar el diagnóstico de shock tóxico necesitamos el aislamiento en un sitio estéril del estreptococo y si lo aislamos en un sitio no estéril, queda como diagnóstico probable como se mencionó. Otra manifestación es la fasciitis necrotizante o las infecciones necrotizantes de piel, en las cuales el síntoma cardinal es el dolor
al comienzo no están estas lesiones que estamos viendo acá, que son muy características y como que hacen el diagnóstico rápido, sino que comienza con una celulitis que puede ser muy suave y muy tenue y con intenso dolor, que eso es lo que es como la clave para pensar en esta enfermedad. Esta enfermedad se asocia a un compromiso vascular que es producido por el daño que produce esta bacteria, donde hay trombosis de los vasos profundos. Y entonces estos focos de necrosis van perpetuando la infección y hacen cada vez más difícil su tratamiento. Otro aspecto a mencionar en estas infecciones es lo que hablábamos de esta relación con las infecciones por el virus influenza. Acá tenemos, acá hay un trabajo que relaciona, es un estudio en ratones, donde coinfectaba a los ratones con virus influenza y lo que demostró es que los ratones tenían una mucho mayor mortalidad y no solo los ratones que desarrollaban neumonía, porque uno tiende a pensar que esa podría ser la causa, sino que se desencadenaba una respuesta inflamatoria que, dada por la infección por virus influenza, que determinaba un peor pronóstico frente a la infección por estreptococo grupo A, con mayor mortalidad en el caso de los ratones. Y esto es un poco la misma idea lo que está mostrando acá, que hay factores de la bacteria, factores del virus, que van a determinar en el huésped un cierto grado de inmunosupresión y van a determinar infecciones más severas cuando existe esta coinfección. Esta coinfección también está descrita con VRS y con virus COVID, ¿ya? En nuestros niños, acá les pongo de recuerdo lo que estas son las guías del Reino Unido sobre cuál es el manejo para detectar precozmente niños con infección severa. Y lo que está mostrando acá son niños que tienen mal aspecto, que no responden o no sonríen. En el fondo, todos los signos que nosotros conocemos cuando evaluamos un síndrome febril, que nos hacen pensar que ese niño tiene una infección bacteriana. En los niños menores de 3 meses, la temperatura más, perdón, sobre 3 meses más de 38, pero también a cualquier edad, también la hipotermia puede ser una manifestación. Niños que tengan dificultad respiratoria, saturación baja, mucha taquicardia, acá están los valores para recordar, y fontanela bombada. En el fondo, esto habla de estamos buscando infecciones o aspecto infeccioso bacteriano en un niño cuando consulta por síndrome febril en un servicio de urgencia. Y entonces, ¿qué exámenes tomar si estamos frente a una sospecha? La clave es esto. Estas botellitas de hemocultivo son la clave de esta enfermedad porque la definición es una definición que establece el aislamiento en un sitio estéril. El sitio más frecuente, como va a mostrar Juan Carlos Ormazábal más después, son los hemocultivos. Ya lo que hace muy importante que frente a una sospecha, nuestro primer pensamiento debe ser hemocultivar. Eh, la sangre, como les dije, es el principal lugar donde lo podemos identificar, pero también recordarles que hay otros líquidos que sí podemos cultivar y a veces también podemos cultivar en frasco de hemocultivo para darle una mayor positividad a ese cultivo, como es el líquido pleural, líquido pericárdico, líquido articular y líquido cefalorraquídeo. ¿Qué otros exámenes debemos tomar frente a una sospecha? Aparte, después de haber tomado el hemocultivo, son estudio de virus respiratorio, ya por lo mismo que les mencionaba, la importancia de influenza A y esta asociación con estreptococo piógenes, y los diagnósticos que son de aislamiento en otros lugares no estéril, donde la faringe constituye el principal diagnóstico, o sea, alguien que ingresa en un shock que parece un shock estreptocócico, debe ser tomado un cultivo de faringe y una técnica rápida si se dispone en ese momento. También, si tiene lesiones en piel, es muy importante poder cultivar las lesiones de piel y en tejidos. Ya, y acá voy a mencionar un poco los estudios de biología molecular, que serían como el ideal, el utilizar ahora estas nuevas técnicas que puse el ejemplo de FilmArray, que es lo que nosotros utilizamos en la Santa María. Estos tres kits de FilmArray, que son el de sepsis, el de articular y el de neumonía, cuentan dentro de sus agentes a identificar estreptococcus biógenes, ¿ya? Aquí hemos estado averiguando cuál es el que sería quizás el mejor para poder detectar el que tiene la carga, como el punto de corte más bajo es el articular, ¿ya? O sea,
Si uno tuviera que elegir entre estos tres para utilizarlo en otros líquidos, que no es lo que está recomendado por el laboratorio ni por nadie, lo tenemos súper claro, probablemente el que tiene mejor rol es el panel articular, ¿ya? Este panel es el que detecta menores cantidades de estreptococo. Cuando esto que le estoy mencionando es importante, cuando estamos frente a un empiema, por ejemplo, esto ha sido nuestro dolor de cabeza que aparece después del segundo o tercer día que está con antibiótico, el niño no mejora, sigue con fiebre y nos damos cuenta que tiene un derrame pleural y entonces ya lleva 3 días. Entonces entran a drenar, tomamos en frasco de hemocultivo, pero a veces esto es negativo porque lleva mucho tiempo y entonces todos estos paneles que tienen PCR específica para Streptococcus pyogenes nos permiten llegar al diagnóstico a través de ellos. Nosotros hasta aquí habíamos utilizado el de sepsis como diagnóstico para tratar de buscarlo en líquido pleural. ¿Ya? Por si acaso también les recuerdo que el panel que va a FilmArray de meningitis no contiene estreptococo grupo A dentro de sus agentes, por lo tanto también habría que ver cómo poder llegar a este diagnóstico a través de alguno de estos. Y vamos a terminar ahora con qué tratamiento debo usar. Las recomendaciones para el manejo de las infecciones tienen varios pilares. El primer pilar es el manejo multidisciplinario, no se puede manejar solo por una persona y debe ser en unidad de cuidado intensivo. En este diagnóstico multidisciplinario está presente el infectólogo, el intensivista, el médico, si es una neumonía, el broncopulmonar, si se trata de una osteomielitis, el traumatólogo. Entonces requiere un manejo de un equipo, ¿ya? El segundo pilar es la terapia antimicrobiana precoz. Y aquí, como al inicio del cuadro, específicamente en el caso de el TOC tóxico, la terapia al inicio va dirigida contra dos agentes, va dirigida contra Streptococcus grupo A y Staphylococcus aureus, porque el inicio del cuadro del shock tóxico es difícil diferenciar si estamos frente a un Streptococcus grupo A o un aureus, ¿ya? Y entonces la terapia va para estos dos agentes. El manejo quirúrgico, como les mencionaba, importante debridar, en el caso de una fasciitis necrotizante, ese tejido, si no entra rápidamente a cirugía y se saca las zonas necróticas y se hace limpieza y se ve hasta qué lugar hay compromiso, va a tener peor pronóstico en la medida que se retrase ese ingreso. Y existen otras terapias que vamos a revisar, la clindamicina que ya lo vamos a ver, gamma globulina que también lo vamos a revisar, el oxígeno hiperbárico se ha utilizado en el manejo de la fasciitis necrotizante e incluso este de acá es un inmunomodulador que también ha estado en estudio, lleva ya varios años en estudio, no ha avanzado mucho, pero por lo menos hay otras líneas en las cuales probablemente a futuro vamos a poder utilizar en el manejo de estas infecciones. En relación al tratamiento antibiótico, tenemos que los beta-lactámicos son la clave, como van a mostrar, esta es una bacteria que es 100% sensible a la penicilina y a las cefalosporinas, y esta actúa a través de la inhibición de la síntesis de la pared celular, pero al actuar de esta manera tiene un efecto, produce inflamación, ¿ya? Aumenta la inflamación. Y es por eso que se recomienda la asociación con clindamicina, que tiene una función inhibiendo la síntesis proteica, y este va a tener una respuesta antiinflamatoria a través de esta manera. Y el tercer pilar es el uso de gamma globulina endovenosa, que va a actuar como bloqueando las toxinas y neutralizando toxinas y también dando un efecto antiinflamatorio. El uso de gamma globulina endovenosa, ya lo vamos a revisar, en general está recomendado en el shock tóxico estreptocócico. Como les dije, penicilina y cefalosporina de primera línea, no hay resistencia. La clinda actúa en forma muy importante en la disminución de las toxinas y tiene además este efecto Eagle, que consiste en que hay una disminución en la expresión de las proteínas de penicilina, lo que produce que haya más número de bacterias vivas. Entonces, al actuar asociado a clindamicina, va a ayudar a tener un mejor efecto bactericida.
Y aquí una de las dudas, revisando el tema y viendo un poco cuáles eran las mejores guías, clindamicina versus linezolid. La clindamicina en general no está recomendada para infecciones del sistema nervioso central porque no atraviesa bien la barrera hematoencefálica. Y en este caso, linezolid o rifampicina podrían ser una buena alternativa. Y ahí acá les muestro el trabajo donde en el fondo muestra que el linezolid podría ser una alternativa a la clindamicina para infecciones que producen toxinas por Streptococcus pyogenes, ¿ya? Y acá les muestro que también el Clinical Infectious Disease en el año 2023 plantea que el linezolid puede reemplazar a la clindamicina en todas las infecciones de necrosis de tejidos blandos o shock séptico para ayudar al tratamiento. Y acá lo que ya les mencionaba, estos son los datos de Chile, donde tenemos que la clindamicina tiene valores cercanos al 8 o 9% de resistencia. Entonces esto preocupa porque si vamos a estar utilizando un fármaco que puede tener resistencia, vamos a tener problemas. La guía, estos son los datos de la guía, que es lo que recomienda el lineamiento. Recomienda la fascitis necrotizante, penicilina G y clindamicina, ya y el tratamiento quirúrgico en el paciente con una sepsis, ceftriaxona más clindamicina, y en el paciente, cuando ya se confirma, nosotros debemos desescalar a penicilina y clindamicina. En el shock tóxico, como les dije, es donde se mantiene la recomendación de usar la gamma-globulina endovenosa con la administración de 1 gramo el primer día y luego 0,5 en el día 2 y 3. En el compromiso meningio sería ceftriaxona y linezolid. Acá está como está recomendado. Esto también es de la guía europea del ESPID 2024, donde se recomienda la gamma globulina para los niños que tienen infecciones graves por estreptococo grupo A invasivo en el shock tóxico o que la infección sea de severidad importante. El oxígeno hiperbárico se ha propuesto como una terapia acompañante al tratamiento quirúrgico de la fasciitis no creotizante y permitiría entregar mejor oxígeno a la zona isquémica, matar bacterias anaeróbicas y mejorar la actividad de los leucocitos. Entonces, ¿cuáles son los mensajes que quiero dejarles de esta presentación? Es que Streptococcus pyogenes posee un impotente armamento de patogenicidad, lo que explica estos brotes de infección invasiva en el mundo. Estos brotes se han producido antes, Streptococcus evoluciona con periodos de aumento y después baja. La atención de urgencia y ambulatoria debe estar dirigida con sospecha de infecciones por esta agente durante, sobre todo en este periodo de brote. El tratamiento de las infecciones superficiales ambulatorio debe ser como tenerse presente, debe hacerse bien por los tiempos recomendados. ¿Qué significa eso? Faringitis son 10 días. El impético, en el caso si un impético chico hay que tratarlo con mupirocina tópica, si un impético más grande puede usarse tratamiento oral, que recomendamos cefadroxilo para cubrir los dos agentes más importantes impéticos, que son estáfilo y estrepto. Y importancia de tomar hemocultivos, esto no nos cansamos de recordarles, esto es lo más importante, el diagnóstico de esta patología es con los hemocultivos, por lo tanto hay que tomarlo, y también los que puedan contar con nuevas técnicas de biología molecular, creo que es un gran aporte para el manejo de pacientes graves que ya han recibido antibióticos y que no se tomaron por alguna razón hemocultivos. La sensibilidad a la penicilina se mantiene y tenemos un leve aumento de la resistencia a la clindamicina que hay que evaluar y estar tratando por eso la importancia de tener cultivo y no solo látex faríngeo, por ejemplo, y el uso del linezolid en infecciones del sistema nervioso central y en casos que sean resistentes a la clínica. Gracias. Sí, Ahí está la ley. Ya, sí, estoy tratando de... de entrar. Va, perdón, me equivoqué. Momento, chuta, me tiene que pasar esto. Yo sigo si quieres. Te toca a ti ahora. Así que yo presento a la doctora Jofre. Te toca a ti, ¿no es cierto, Leito? Sí, sí, estoy tratando de compartir la pantalla.
Por mientras recordarle que envíen sus preguntas, hemos recibido ya varias. Ahí sí parece, ya. ¿Ahí estamos? Ya. Perfecto. Bueno, después de estas excelentes presentaciones, desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista clínico, vamos a hablar de la profilaxia y los contactos de enfermedad invasora por estreptococos piógenes que también van a estar indicados en la vigilancia epidemiológica del ministerio. Estos son los contenidos que vamos a hablar y efectivamente, como se ha comentado, la aportación de Streptococcus pyogenes es una aportación que es bastante variable, que existe y es fluctuante, especialmente en la edad escolar. Existen prevalencias que pueden variar entre 15 a 20% de aportación, con una prevalencia global de 17, y en adultos, obviamente, esta aportación baja generalmente a un 1%. De lo que se sabe, porque todos estos estudios han sido realizados obviamente en la época de los 90 y tanto, especialmente en el 2000, que hubo brotes muy importantes relacionados con infección por varicela, un portador tendría 5,6 veces un mayor riesgo de hacer una infección que los que no lo portan. Y esto también es importante, que un portador puede transmitir el piógenes en la fase inicial de adquisición del agente. Ahora, podemos ver acá en un estudio argentino que muestra que la aportación para estreptococo grupo A puede variar en un 13% y varía también de acuerdo a la edad del niño que porta el piógene. Generalmente, fíjense que los porcentajes más altos están en el grupo de 8 a 10, de 36%, en 4 a 7, 21%, después de 11 a 13, 29%, y en los grupos de 14 a 15 años, 14%. Ahora, esta aportación, la verdad que está definida como algo muy enigmático, porque hay muchas cosas de las que no se sabe. Se sabe también, por ejemplo, que la aportación puede ser muy prolongada. De hecho, hay un estudio que hizo esto para ver cuánto se demoraba en mantener la aportación, y en general tenía un promedio de 10,8 semanas con un máximo de 127 semanas, lo que es tremendamente prolongada. Y el portar, por ejemplo, un Streptococcus pyogenes sin tener ningún signo de infección, se ha visto que al tratar de erradicar hay fallas de tratamiento, y que esta aportación es muy dinámica, porque se puede tener un estreptococo con un tipo M, de la proteína M que está codificado por el tipo por el gen MM distinto. Y lo que también se ha visto es que el portar sin ningún problema genera un riesgo muy bajo de enfermedad reumática glomerulonefritis. Y también es súper importante que se ha visto que en los casos de enfermedad invasiva hay una aportación a los contactos de un 27%, lo que obviamente implica que se mantiene el reservorio dentro de un grupo específico. Y está, de acuerdo a esta publicación, indicado el estudio de portación en brote, por ejemplo, en brotes en unidades de larga estadía, unidades cerradas, en ambiente hospitalario, ante casos de enfermedad invasiva y en casos de enfermedad reumática o de glomerulonefritis. Los mecanismos propuestos para esta aportación, que como vimos puede ser muy prolongada, tienen que ver con un efecto a nivel de del microbioma faríngeo, porque pueden haber flora que es beta-lactamasa, ¿cierto? Que puede en el fondo favorecer la aportación, y puede haber inhibición de la flora inhibitoria. Y algo que también tiene que ver con los mecanismos de patogenicidad del Streptococcus pyogenes es que puede internalizarse en las células epiteliales y mantenerse produciendo biofilm con microcolonias, ¿cierto? Con mecanismos de adherencia, y eso obviamente implica también, como todo biofilm, y con esta fluorescencia que se produce a nivel de la capa protectora, un desarrollo de la tolerancia antimicrobiana. Lo que ya la doctora Zamorano comentó, estos son datos que se eh, presentaron en el ESPID, ¿cierto?, en relación a la guía europea de enfermedad invasiva por estreptococos piógenes. Claramente, y esto también es la base para definir a quiénes se va a tratar y van a ser considerados contactos, tenemos que muchos de estos niños no tienen ningún factor de riesgo. De los factores de riesgo que están demostrados, estudiados,
Fundamentalmente la varicela es uno de los más importantes. El hecho, obviamente, de tener una fascitis necrotizante también implica un riesgo para los contactos y también, lo dijo la doctora Zamorano, el uso de antiinflamatorios no esteroidales, que en muchas publicaciones se ha visto que puede inducir el desarrollo de una enfermedad invasiva. Acá tenemos las recomendaciones, ¿cierto? Que son los niños que son de riesgo de hacer una infección invasora por Streptococcus pyogenes, son los menores de, obviamente, de 1 año, los inmunocomprometidos, ¿cierto? Especialmente los pacientes con infección VIH o con terapia inmunosupresora crónica, que podemos tener muchos pacientes, especialmente con el uso de agentes biológicos. Todos los pacientes que tienen alteración de la piel, como trauma, quemaduras, porque obviamente constituye una puerta de entrada directa para el Streptococcus pyogenes con un desarrollo de una complicación grave como el shock tóxico y la fascitis no critizante en forma muy rápida, en pacientes con cirugía reciente, y acá también tienen que ver todas aquellas madres, sobre todo acuérdense que el piógene es el agente de la sepsis puerperal y la varicela, que también ya dijimos es un factor de riesgo absolutamente demostrado para una infección grave, y también nuestros pacientes crónicos con diabetes mellitus, con enfermedad respiratoria crónica o patología cardiovascular. Y acá también se hace referencia al uso de antiinflamatorios no esteroidales, especialmente el ibuprofeno, que van a tener una consideración especial. Si bien no hay estudios randomizados controlados, hay que tener precaución con su indicación. Ahora, los estudios que demuestran que los contactos de una persona con una enfermedad invasiva tienen mayor riesgo de desarrollar infección están publicados en los años previos a este brote generado por el aumento de la circulación de la cepa M1 UK o del Reino Unido. Y acá vemos este estudio, que es uno de los más grandes que hay, en contacto en 66.197 contactos menores de 10 años. Ustedes ven que en el menor de 1 año tiene una tasa de ataque que es de 137,5%, lo que es mucho, es muy alto. Y tenemos también este grupo etario de los mayores de 75 años, que realmente la tasa de ataque es elevadísima, con 1.400 tasa de ataque. Y esto obviamente es la base para la recomendación que tienen los europeos, especialmente a nivel de la guía del Reino Unido, en indicar la profilaxis a los contactos de un paciente con enfermedad grave por neumococo. Y como les comentaba, los estudios iniciales son muy antiguos y que se han mantenido y siguen vigentes. Por ejemplo, acá en la guía del CDC, que fue publicada en el año 2002, de base, hay dos estudios, uno canadiense y otro en Estados Unidos, que muestran obviamente que la tasa de ataque puede ser muy elevada en los contactos en ambas publicaciones. Y acá, si miramos por factores de riesgo, vemos que dentro de los factores de riesgo importantes está la edad, para ellos es mayor de 75 años, es que es de 8,7, y para los mayores de 65, que es de 8,6, perdón, arriba es de 5,7. Y vemos también, por ejemplo, la varicela, el riesgo relativo es de 39, una infección de VIH de 9,4, los diabéticos de 3,7. Y tenemos también acá, por ejemplo, el uso de corticoides, que tiene un riesgo relativo de 7,1. Los usuarios de drogas endovenosas, que también ha sido muy importante como factor de riesgo, y lo que comentaba la Juanita, los pueblos originarios de Estados Unidos y de Australia. Y también, si bien no está dentro de los factores convencionales, también es importante los pacientes que tienen hemodiálisis. Entonces, si uno hace el resumen, este es de la guía de Reino Unido, en base a los trabajos publicados previamente, son los mayores de 75 años, que para nuestra guía se adaptó como mayores de 60 años, todas las mujeres embarazadas por el riesgo de sepsis puerperal, especialmente en el primer mes de vida del recién nacido. Recién nacidos, por supuesto, que pueden hacer una enfermedad muy grave. Los pacientes que tienen varicela, que han estado en contacto con en un caso grave,
dentro del periodo de 7 días antes del diagnóstico, hasta ellos lo ponen 48, pero nuestra guía va a decir 24 horas. Y obviamente importante que esto también puede ocurrir en unidades de atención cerrada, como en centros de larga estadía, en centros de cuidado, e incluso en jardines infantiles, en que obviamente el tener ya 2 casos implica un brote y probablemente la evaluación de la profilaxis de aquellos contactos que tienen factores de riesgo. ¿Y cuál es la efectividad, la seguridad de la profilaxis antibiótica? Que en nuestra guía está definida como quimioprofilaxis, que es el término que usan los epidemiólogos para la profilaxis antibiótica. En general, esta revisión sistemática que fue publicada en el 2022, ellos evaluaron 37 estudios en que se incluían 26 brotes y 11 series de casos y reportes que fueron incluidos, ¿cierto? En que se sugería que la profilaxis antibiótica era efectiva en prevenir una infección por el Streptococcus pyogenes y o la aportación del Streptococcus pyogenes. En general, la profilaxis, esto hay que recordar, tiene muy pocos eventos adversos, eso está claramente demostrado por el tipo de antibióticos que se utilizan y obviamente la conclusión de esta guía es que faltan todavía mayores detalles. De hecho, en algunos trabajos había una información limitada en los contactos y en los casos y estaban basadas en estudios que obviamente no eran los diseños tan adecuados para generar una recomendación con nivel de evidencia fuerte. Ahora, obviamente hay muchas publicaciones que apoyan la profilaxis y obviamente para tener una mejor respaldo habría que hacer estudios prospectivos que sean requeridos para establecer el beneficio de usar la quimioprofilaxis o la profilaxis antibiótica en la prevención de infección por Streptococcus pyogenes en los contactos de un caso positivo. Ahora, cuando se usa tratamiento antibiótico en general, por lo menos el 90-95% de los casos a las 24 horas está esterilizado y esto hay estudios en que se han hecho seguimiento al primer día, al tercer día, al séptimo día y posteriormente incluso de haber hecho el tratamiento, lo que da la base para fundamentar que cuando alguien está en contacto con una enfermedad invasiva se mantiene hasta por lo menos las 24 horas de inicio del tratamiento antibiótico. Ahora, hay varios antibióticos que se han utilizado y se han demostrado. Habitualmente son los betalactámicos. Acuérdense que una de las indicaciones acá es el uso de la penicilina benzatina. También tenemos experiencia con hay penicilina oral que no tenemos disponible en el país, pero sí amoxicilina. Tenemos el cefalodoxilo y la clindamicina. Y de todo esto pareciera ser que el que tiene mejor porcentaje de erradicación en los primeros un día, tercer día y séptimo día sería la clindamicina, que lamentablemente para nosotros es muy difícil indicarla por la no disponibilidad de jarabe para los pacientes pediátricos. Ahora, acá está resumido la eficacia, especialmente en enfermedad, que ya lo comentó la doctora Zamorano, y en los contactos. Y obviamente es importante, la gentamicina también en casos graves ha demostrado que disminuye la mortalidad con su uso. Ahora, la definición, que es lo que habló el doctor García, de trabajo nuestro, son personas que han estado en contacto por más de 24 horas con un caso de enfermedad invasiva de estreptococo piógenes 7 días antes del inicio de los síntomas, hasta 24 horas después del inicio del tratamiento antibiótico. Estudios previos han demostrado que el riesgo de enfermar un paciente contacto con una enfermedad grave es de 20 a 200 veces mayor que la población general. Y pueden incluso aparecer casos secundarios hasta 30 días post contacto. Y lo ideal es que la profilaxis se inicie a las 24 horas de diagnosticado el cuadro grave del caso índice y teóricamente pudiera indicarse hasta 10 días después. No se recomienda, y esto es importante, que cuando se va a hacer una quimioprofilaxis, no es necesario tomar un estudio de faringio o cultivo faringio, porque la verdad que puede ser que esté negativo o que sea positivo, que solo sea un portador de larga duración. Entonces, lo que se hace, se trata solamente. Y algo también súper importante, aquí no se usan dosis
profiláctica, sino que se hace un tratamiento en el fondo con dosis plena, un tratamiento completo por 10 días, porque la finalidad es erradicar el Streptococcus pyogenes de la faringe. La profilaxis universal, de acuerdo a todo lo que vimos, no está indicada y está enfocada exclusivamente a los pacientes que tienen riesgo de hacer una enfermedad más grave. Cierto que ya dijimos en nuestro medio, los mayores de 60 años, las embarazadas, las puérperas durante el primer mes de nacido, el recién nacido, los recién nacidos, pacientes especialmente con varicela, que es claramente el factor de riesgo más importante y más demostrado para hacer una enfermedad invasiva secundaria, ¿cierto? Y obviamente se les ofrece el tratamiento, ojalá administrándolo lo más pronto posible y obviamente dar los síntomas de alarma ante cualquier eventualidad de hacer una evolución o presentar síntomas de una enfermedad invasiva. Ahora, si recién está iniciando y hay síntomas que son sugerentes, obviamente hay que tratar de confirmar y antes de iniciar el estudio y manejo de la quimioprofilaxis. Y lo que también importante en centros cerrados, cuando hay 2 o más casos de una enfermedad especialmente grave, ahí se ofrece la profilaxis a los compañeros, a los niños del jardín infantil, a los pacientes que comparten habitación en un centro de larga estadía, por ejemplo, en una celda o en recintos militares. Y también acá hay un aspecto importante que la doctora Zamorano comentó, es que la embarazada es de alto riesgo y lo mismo la puérpera de hacer la sepsis puerperal. Y acá esto hay algunas, digamos que, aspectos importantes dentro del manejo del personal de salud. Por ejemplo, en este estudio se demostraron 2 casos de enfermedad invasiva en embarazada y por lo tanto se hizo un seguimiento viendo de dónde procedía la infección y se hizo tamizaje a 43 funcionarios que estuvieron en algún minuto en contacto con las embarazadas que hicieron esta complicación y se encontró uno de ellos, un personal de salud que estaba con el Streptococcus pyogenes positivo en la faringe. Obviamente se indicó tratamiento y hubo un periodo en que hubo caso y después se volvió a presentar un tercer caso y de ahí se volvió a hacer un tamizaje de las personas que habían estado en contacto, se volvió a encontrar a otra persona, se volvió a tratar y nuevamente después aparecieron nuevos casos y ya se decide hacer un tamizaje completo a toda la unidad y se vuelve a encontrar también a contactos positivos y además se encuentra un contacto domiciliario de una de las personas del personal de salud, ¿cierto? Lo que implica en el fondo que cuando hay un brote hay que estudiar, ojalá a todos, hacer el tratamiento, tratar de erradicar el piógeno y no solo al personal de salud, sino que también preocuparse de los contactos domiciliarios. Y acá el estudio no es el frotifaringio, sino que hay que hacer también, porque puede haber colonización en piel, en recto, vagina, y importante que cuando hay colonización rectal, ahí la profilaxis cambia, no está la guía, esto es como parte del manejo intrahospitalario, que debe indicarse clindamicina oral o bien vancomicina oral asociada a rifampicina y la rifampicina por un periodo corto de 5 días. Este es el esquema sugerido, esto está normado para personal de salud positivo, en general tamizaje, se trata después de que se vuelve a controlar y, hasta que en el fondo el personal de salud sea negativo y eventualmente si persiste hay que estudiar a los contactos domiciliarios. Ahora, ¿cuál es la quimioprofilaxis indicada? Nosotros para pediatría, esto está en el lineamiento técnico del ministerio, usamos la amoxicilina, que está dividida en 50 miligramos por kilo día, dividida cada 12 horas por vía oral, con un máximo de 1 gramo cada 12 horas, ¿cierto? Por 10 días. Ahora, esto cada 12 horas, en el fondo se mantienen las indicaciones antiguas de profilaxis. Yo sé que hay esquemas en que usan una vez al día e incluso hay esquemas acortados de 7 días, pero eso no está aprobado para el manejo de los contactos para la profilaxis, así que por eso se mantiene todavía el esquema habitual de cada 12 horas.
Lo mismo el cefadroxilo, dosis de 30 a 50 miligramos por kilo día cada 2 horas por vía oral. Y tenemos la alternativa en los que no desean indicar o usar tratamiento por 10 días, el uso de la penicilina benzatina, indicada de acuerdo a los pesos. 27 kilos se usan 1.200.000 de unidades intramuscular y los menores de 27 kilos 600.000 unidades intramuscular. Y en aquellos pacientes que tienen alergia a los betalactámicos está indicada la citromicina por 5 días, máximo 500 miligramos al día. Esto es parte de la guía también que estamos esperando que se publiquen. Fue presentado también en el Congreso Europeo de Infectología Pediátrica en mayo, que también sigue la misma normativa que vamos a tener nosotros, que es el estudio de los contactos, ¿cierto? Y todos los que tienen riesgo de hacer una enfermedad grave, o sea, factores de riesgo positivo, se indica la profilaxis y de primera línea está la amoxicilina o el cefadroxilo y en caso de alergia beta-lactámico la acitromicina. Acá están las referencias y le damos las gracias y ahora vamos a invitar al doctor Juan Carlos Ormazábal para que nos presente el estudio molecular que está realizando el Instituto de Salud Pública. Muchas gracias, Leo. Voy a poner la presentación. ¿Se ve ahí? Ahora sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la convocatoria a este webinar. Para nosotros también es una oportunidad importante para mostrar lo que estamos realizando en el contexto de la vigilancia de laboratorio que hacemos sobre el Streptococcus pyogenes, ¿ya? En el transcurso de esta tarde-noche ya han abordado, ¿cierto?, los expositores gran parte de lo que tiene que ver con las características de este agente. Es un patógeno ampliamente conocido en medicina, que tiene una estructura, ¿cierto?, que es clave de su éxito como agente causante de enfermedad y su potencial invasor. Tiene un componente importante dentro de lo que es la supervivencia de esta gente y su establecimiento en ciertos nichos transitorios, como es la capacidad de colonizar, ¿cierto?, la orofaringe, la piel, y en adultos y también en niños, y que va a tener un poder de transmisión que también va a ser variable a través de, por ejemplo, las microgotitas de la respiración o la tos, y que se ha visto que en determinadas variantes o linajes de las poblaciones de piógenes esta capacidad está aumentada, ¿no? Ahora, dentro de los componentes claves de este agente está la proteína M, que va a ser un factor protagónico en el fenómeno de instalación en distintos micronichos ecológicos en el organismo, y que va a ser también la puerta de entrada para reconocer algunos tipos o subtipos o linajes asociados a capacidad invasora, ¿no? Dentro de lo que vimos en este recorrido, sí tenemos infecciones de tipo no invasor, ¿ya?, sobre todo en piel y mucosas, pero también vamos a tener, dentro de un contexto de factores predisponentes, algunas infecciones que son mucho más agresivas, y que dentro de esto llama la atención de que ciertos fenómenos de coinfección con infecciones virales como la influenza, como nos mostró la doctora Zamorano, también hay ciertas capacidades propias de algunos linajes en que van a tener un exacerbado poder potencial epidémico de transmisión, pero también invasor, que van a estar fundamentados por ciertas características genómicas que fortalecen la acción de los factores de virulencia que ellos portan, ¿ya? Dentro de lo que es el sistema de vigilancia de laboratorio, este está contenido en el decreto de declaración obligatoria de enfermedades transmisibles y su vigilancia, y que a través de este decreto se estructura un método de vigilancia que es basado en laboratorio, y que establece las acciones a nivel de los laboratorios clínicos en que aquellos laboratorios que cultiven, que detecten el piógenes de enfermedad invasora, es decir, desde sitios estériles, van a tener que enviar este aislamiento a el laboratorio de referencia del ICP para su confirmación.
Nosotros acá en el nivel central, el nivel de ISP, vamos a ejercer las acciones confirmatorias y de caracterización a través de la serotipificación, que tiene dos componentes, un componente serológico y un componente, ¿cierto?, de amplificación y secuenciación para poder determinar el serotipo. Y de forma paralela, ver cómo se comporta la susceptibilidad antimicrobiana en estas cepas invasoras. Importante mencionar que dentro del contexto de brote, así como en muchas otras enfermedades que están asociadas a vigilancia de laboratorio, se realizan caracterizaciones adicionales que tienen que ver con las metodologías disponibles, en este caso basadas en secuenciación masiva de genomas completos. Dentro de la información que ya nos mostró de cierta manera Cristian García, acá tenemos, ¿cierto?, una imagen con datos actualizados prácticamente a casi el día de hoy, en que tenemos una visión histórica de lo que ha sido la vigilancia de este patógeno y que, dame un segundo, voy a poner el puntero. Ahí sí, ¿ya? Y que ustedes pueden observar acá de que los años 2020, 2021, ¿cierto? Acá tenemos el impacto de la pandemia. Tuvimos, ¿cierto?, un descenso importante en los casos que históricamente nosotros confirmábamos, ¿ya? Llegando a tener 46 casos confirmados el año 2021. Ya para el año 2022, ¿cierto?, observamos ya un aumento y en el año 2023 teníamos ya un escenario en que nosotros internamente discutíamos si estábamos en un contexto de que estábamos llegando a un nivel prepandémico, ¿cierto?, de una endemia histórica, o bien teníamos, ¿cierto?, dos eventos, uno, ¿cierto?, de normalización de la detección de casos, o teníamos entre medio un fenómeno expansivo, como estaba siendo reportado en otros países. En esta instancia nos sirvió a nosotros para poder discutir con los países vecinos, específicamente con el Instituto Malbrán de Argentina, y dio el pie para que nosotros iniciáramos el montaje de la plataforma bioinformática para poder secuenciar los genomas completos de los estreptococcus piógenes. Ya el año 2024 tuvimos un marcado inicio y un aumento bastante sostenido de la confirmación de casos y que a este momento ya llevamos más de 300 casos confirmados, ¿no?, lo cual revela el escenario, ¿cierto?, de brote que estamos viviendo. Acá ustedes pueden observar, ¿cierto?, lo que ya nos contó la doctora Cofré, en que los extremos de la edad representan los grupos más relevantes en lo que es la confirmación de laboratorio, ¿ya? Y podemos observar que los menores, ¿cierto?, de hasta 5 años y los de 50 años y más representan los grupos de edad más frecuentemente confirmados en nuestro laboratorio. Y esto que está acá son datos, ¿cierto?, al día de hoy, provisorios. Lo importante es que ustedes vean el 2024 y vayan a mayo de 2024 y en el mes de mayo tenemos, ¿cierto?, un aumento claramente sostenido, ¿cierto?, de los casos confirmados, en el cual estábamos recibiendo prácticamente un volumen entre 7 y 10 casos diarios para confirmar, lo cual revela el escenario epidemiológico que estamos viviendo. Punto importante, ¿ya? Y esto tiene que ver con lo que ya mostró Cristian, que históricamente tenemos representatividad de todo el país, pero está concentrada, ¿cierto?, en las áreas de mayor población, y que en este caso, cuando analizamos de manera separada el año 2024 a la fecha, vemos que la región metropolitana representa prácticamente el 50% de los casos invasores que nosotros confirmamos, pero en el área central y central sur se concentra prácticamente casi todos los casos que confirmamos de piógenes invasor. Referente a la susceptibilidad antimicrobiana, afortunadamente tenemos un escenario de susceptibilidad
referente al fenómeno de resistencia a la clindamicina, que lo vemos puntual. Vamos a hacer un seguimiento. Nos interesa mucho ver cómo evolucionan los distintos linajes y cómo va la predominancia de algunos linajes específicos, ya que en aquellos vamos a centrar los estudios de susceptibilidad para ver el comportamiento de los casos más graves. Punto importante, y es algo que discutimos mucho con el CDC de Atlanta y con el Instituto Malbrán, es referente a los serotipos predominantes en nuestra población. A diferencia de la situación en algunos países vecinos como Argentina o Uruguay, en Chile tenemos tres serotipos protagónicos dentro de lo que es la confirmación histórica de el piógenes invasor, que es el M1T1, el M12T12 y M4T4. Pero si es que analizamos los últimos datos, podemos ver de que en el año 2024 está predominando el M12T12, ¿ya? Con prácticamente un 50% de los casos, ¿ya? Seguido de M1T1. Y esta distribución de los serotipos nos hace tener un escenario un poco distinto, ¿cierto?, a lo ocurrido en Argentina, ¿ya? Algo que vamos a discutir un poquito más adelante. Dentro del contexto del biógenes y cómo se estructura la vigilancia genómica, es importante decir de que el gen de la proteína M es fundamental para la diferenciación de los distintos linajes y que dentro de lo que es los distintos M o proteína M, vamos a tener distintos tipos, distintas familias o linajes, como el M4, el 89, el M1, y que van a caracterizarse en general por tener una gran capacidad de transmisión y capacidades de virulencia que fundamentan su producción de enfermedades invasoras. Dentro del historial hay algunos más frecuentes en algunas regiones del mundo y que M12 y M1 son los más frecuentemente nombrados en Europa, pero también en ciertas regiones específicas podemos tener predominancia de algunos otros grupos M. Por lo tanto, hay que ser bastante cautelosos porque regionalmente pueden haber importantes variaciones dentro de los linajes virulentos que pueden ser responsables de estas infecciones, ¿ya? Dentro de esto y de manera general, el serotipo M1 ha sido el más reportado de manera global y que este M1 o T1 ha sido denominado también M1 global como el mayor responsable, ¿cierto?, a nivel mundial de infecciones invasoras. Y por lo tanto, a este grupo M1 global se le da, ¿cierto?, un rol protagónico dentro de lo que es la estructuración de los sistemas de vigilancia basados en secuenciación de genoma, ¿ya? Porque es el más relevante, el más importante, y de ahí se van, ¿cierto?, desligando distintos M1 que pueden tener relevancia en producción de brotes o bien de cuadros más agresivos. Importante es que dentro de la evolución de este M1 global, ¿cierto? Se generó, ¿cierto?, un nuevo linaje, el cual fue denominado M1 UK, M1 del Reino Unido, y que tuvo, ¿cierto?, un rol en la generación de brotes epidémicos indiscutibles y que tenía un pronunciado aumento de su capacidad invasora, ¿cierto?, porque venía recargado a través de un cambio genético, ¿cierto?, 27 cambios específicos en su genoma que producía una sobreexpresión de lo que es su artillería de virulencia a través del superantígeno SPA, entre otros, y que esto fundamentaba su mayor capacidad de daño, ¿cierto?, en el organismo. Pero también, ¿cierto?, en otras regiones y posteriormente se han ido detectando otros clones exitosos en producir la enfermedad dentro de este M1, ¿cierto?, de este universo M1. Y por ejemplo está el M1 de Dinamarca, M1 de acá, el cual tiene otros cambios genéticos
¿ya? Y que no va a estar tan asociado al superantígeno SPA, ¿cierto? Sino más bien va a estar asociado a la excitotoxina SPC, ¿cierto? La cual categóricamente dentro de la estructuración de estos clones globales, ¿cierto? Y el M1K está ausente. Todos estos cambios genómicos, ¿cierto? Van a fundamentar la capacidad invasora y también la transmisibilidad persona a persona de estos linajes, ¿ya? Lo importante es que todos estos han sido definidos desde el punto de vista genético y que también hay que reconocer de que no necesariamente lo que ha sido descrito en estas regiones pueda ocurrir de una misma manera en nuestro país. Un mayor ejemplo es el clon, ¿cierto? Que fue también detectado en los Países Bajos, que es el M4NL22, y que este tiene otro fenómeno, otro cambio, otros cambios genéticos que no tienen nada que ver con los superantígenos y que no se ha encontrado el fundamento final de su éxito en producir ciertos brotes epidémicos de cuadros invasores, pero sí llama la atención la plasticidad de esta gente en que puede tener un sinnúmero de cambios que hacen que sea exitoso en producir enfermedad. Esto que está acá, ¿cierto? Que para algunos debe ser algo difícil de comprender. Esto es un orden ideal en que a través de un análisis filogenético tenemos una distribución de los distintos tipos de ¿cierto? Como distintos linajes, con una distribución, ¿cierto? De distintos factores de virulencia, el cual ordena, ¿cierto? Lo que son los distintos linajes exitosos que pueden estar produciendo enfermedad en una región. Esto que está acá, que es ideal, ¿cierto? No necesariamente siempre se cumple. Eh, lo importante es que dentro del contexto que tenemos nosotros, en los casos que hemos ido confirmando en el laboratorio, tenemos un número ya relevante de prácticamente 1.500 cepas confirmadas. Estamos iniciando la secuenciación de genomas completos. Hemos centrado la secuenciación pensando en el linaje M1, que es el más reportado a nivel internacional y también protagónico total en los casos argentinos. Eh, Afortunadamente, los marcadores de resistencia antimicrobiana están muy ausentes, por lo tanto, no es una problemática que vayamos a abordar hasta este momento, pero sí nos llama la atención de la presencia de M272, que sería un factor algo distinto a lo que han presentado los países vecinos, ¿ya? Y lo cual nos hace tal vez abordar otra estrategia dentro de lo que es la secuenciación de genomas para ir entendiendo cómo se va produciendo este fenómeno de expansión en el brote de este linaje. Dentro de lo que es el brote del linaje hipervirulento del Reino Unido, el M1K, este ha sido clave en lo que es la estructuración de nuestra base de datos de secuenciación de genomas completos, porque es el que históricamente ha sido asociado a brotes epidémicos y infecciones graves y que ha sido también el que utilizó el Instituto Malbrán para estructurar sus estudios y que a través de esta caracterización, a través de los cambios puntuales en 27 bases nucleotídicas, se establece el seguimiento de este clon del Reino Unido, que si bien estas 27 cambios de base son los que lo definen históricamente, no necesariamente podemos tener algo exactamente igual y podemos presentar algunos cambios como así lo encontró el estudio argentino, ¿ya? Punto importante, que dentro de lo que son los estudios de caracterización están los MLCT, los tipos de secuencia, y que este clon hipervirulento del Reino Unido se engloba dentro del tipo de secuencia 28, el cual contiene a la clona madre, que es el M1 global. Es decir,
dentro de esta gran bolsa que es el M1 global, que es un tipo de secuencia 28, está contenido este linaje, ¿cierto?, en particular hipervirulento del M1 UK. Ahora, cuando nos vamos a la base de datos nacional de los cuadros invasores chilenos, tenemos un escenario en que nosotros utilizamos como marcadores del perfil de virulencia los genes que clásicamente son definidos como superantígenos. Para quienes no saben lo que son los genes de potencial superantígeno, son los que son clave en la generación del proceso, ¿cierto?, inflamatorio, este estallido inflamatorio que produce el piógenes y que su mayor expresión es el shock tóxico y que van a ser claves para definir de una manera grosera y general, ¿cierto?, el perfil de hipervirulencia de la cepa circulante, ¿ya? En total son 11 factores lo que se utilizan para hacer el primer barrido y ver qué es lo que está sucediendo con los clones circulantes en una región. Y para nuestro país tenemos dos componentes. Tenemos un componente, ¿cierto? Primero, ST28, que ustedes pueden ver acá, en el cual está contenido, ¿cierto?, el M1 global, que es el grande, ¿ya? Y segundo, tenemos un ST, ¿cierto?, 1319. El ST1319 fue descrito por el estudio argentino y es el que fue identificado, ¿cierto?, en las provincias del sur de Argentina como causantes de infección invasora, ¿ya?, el año 2023. Ahora, si nos vamos a estos dos grupos ST28, en el cual tenemos presencia, ¿cierto?, de aislamientos asociados al clon, ¿cierto?, del Reino Unido, al M1UK, pero también tenemos un grupo muy importante, que es este, que está asociado al M1 global. Por lo tanto, tenemos un componente hipervirulento, ¿cierto?, asociado al clon UK, que no va más allá del 22%, y que el resto, en gran mayoría, está conformado por un M1 global que hasta el momento no tenemos bien definido. Desde el punto de vista de factores de virulencia, el comportamiento es bastante homogéneo. O sea, hay señales claras de hipervirulencia y que hacen y que fundamentan, ¿cierto?, la capacidad invasora. Pero del punto de vista de diferenciación o que señales que nos digan de que tenemos un clon expansivo o algo que una combinación de factores de virulencia especial, hasta el momento no tenemos señales claras. Esto que está acá es un árbol filogenético en el cual tenemos la distribución de los principales hallazgos en los casos invasores hasta este momento, ¿ya? Tal vez es un poco difícil de entender, pero ustedes ven acá esta pilotita celeste. Este es el clon de referencia M1UK. Es decir, este es un M1UK clásico. Y podemos observar que dentro de este grupo de M1UK que tienen esos 27 SNPs, esos 27 cambios en el genoma que definen el M1UK, tenemos 8 casos chilenos, ¿ya? Pero si bien, ¿cierto?, están asociados al clon M1K, tenemos distancias, no son idénticos, ¿ya? Por lo tanto, los M1K que estamos detectando en este momento son un poco distintos al M1K clásico y que en general tienen un comportamiento bastante diverso, es decir, hay diversidad, porque tampoco están todos, ¿cierto?, agrupados en un mismo sitio, sino que vemos pequeños cambios que son estas distancias a través de las barritas, ¿cierto?, que me dicen de que hay distancia genética que sí, corresponden a el grupo, ¿cierto?, M1K, pero no son iguales. Ahora, salvo excepciones, ¿cierto?, acá tenemos un grupo igual, pero en general vemos un comportamiento de bastante diversidad.
Ahora, si nos movemos con a través de este árbol y vemos mucha distancia genética, y acá mucha más, vemos que tenemos los casos de Ñuble. Y los casos de Ñuble, ¿cierto?, corresponden a el ST13, ¿cierto?, que fue identificado en Argentina. Y este grupo que está acá es bastante concreto, compacto y tiene mucha distancia y no tiene relación con los otros casos que han sido reportados en el mismo Ñuble y la región metropolitana y otras regiones del país. Por lo tanto, si nos movemos hacia el otro extremo del árbol, vemos en general, ¿cierto?, como una araña, bastante distancia, y eso nos dice de que no tenemos tanta clonalidad, sino tenemos un fenómeno más bien de características multiclonales. Ahora, si nosotros nos acercamos a esta área de acá, vemos, ¿cierto?, que esta pelotita que está dividida en cuatro, quiere decir que tenemos cuatro cepas, ¿cierto?, idénticas en este caso, que corresponderían todas estas al M1 global y que tal vez acá podríamos tener la posibilidad de que fuera un clon, ¿cierto?, de distribución nacional. Eso aún no lo sabemos, estamos atentos, pero tenemos que continuar con la secuenciación de genomas completos. Y cuando nos movemos al otro extremo, más distante, ¿cierto?, observamos de que en general tenemos bastante variación, ¿cierto? Las pelotitas verdes quiere decir que son la región metropolitana, y acá cuando las pelotitas están divididas, están partidas en dos, quiere decir que tenemos dos casos, o sea, dos cepas, ¿cierto?, que comparten secuencias idénticas en su genoma, por lo tanto, están clonalmente relacionadas. Y este fenómeno, ¿cierto?, se observa acá y se observa acá, pero no lo vemos con mucha claridad hasta este momento. Por lo tanto, del punto de vista genómico, vemos diversidad, vemos que sí tenemos presencia del clon, ¿cierto?, M1 UK, ¿cierto?, en 8 casos, pero estos 8 casos en general presentan bastante diversidad entre sí y no vemos como una clonalidad clara en este grupo, ¿cierto?, en concreto. Tenemos un fenómeno en Ñuble que desde el punto de vista genómico es distante y bastante particular y que está asociado a el brote argentino, de sur Argentina, y que este brote, este fenómeno en Ñuble no tiene conexión y es muy distante con lo que está ocurriendo con el resto de los casos y que vemos en general la presencia de mucha distancia entre un caso y otro, lo cual, ¿cierto?, refiere de que tenemos polimorfismo genético, tenemos diversidad y que no vemos hasta este momento, salvo esta señal que es incipiente, de la posible implantación de un clon chileno, M1 en este caso, responsable de un grupo importante de los casos. Todavía no lo podemos decir, está todo en desarrollo. En suma, ¿cierto? Lo importante es que estamos trabajando en la vigilancia de laboratorio. Afortunadamente, la discusión previa con los centros internacionales nos dio la posibilidad de tener montada la plataforma bioinformática para el análisis de los genomas. Estamos avanzando y estamos secuenciando, ¿cierto?, todas las semanas una selección de los aislamientos. Hemos centrado los estudios en el grupo M1. Ahora veo que debemos adicionar ahora un nuevo set asociado a M12, que es el otro linaje que nos interesa tipificar. Eh, Vemos algunos atisbos de clonalidad, pero no puedo decir con certeza de que tal vez vamos a tener un linaje que pueda ser de mayor relevancia en los casos chilenos. Em, Estaríamos atentos a eso. Y tal vez también estamos pensando de que sería también de utilidad secuenciar un pequeño set de aislamientos no invasores para ver cuál es la relevancia del reservorio en referencia al set de factores de virulencia que ellos puedan tener. Vemos que el perfil de virulencia es bastante homogéneo, no nos diferencia y que tal vez debiéramos extender
el perfil de virulencia hacia otros factores que tal vez no son los clásicamente utilizados, pero como vimos en el escenario de Países Bajos, puede haber otro fenómeno genético que está pasando desapercibido y que tal vez puede ser, desde el punto de vista diferenciador, de utilidad. Eso no lo sabemos aún, vamos a seguir mirando desde el punto de vista bioinformático la secuencia. Y en la medida que esta base de datos vaya creciendo, vamos a poder tener mayor claridad de lo que está pasando desde el punto de vista evolutivo en los biógenes invasores chilenos. ¿Ya? Y esto, obviamente, en directo apoyo a la implementación del sistema de notificación de casos que está realizando el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud. Y eso es todo. Muchas gracias. Damos las gracias al doctor Elmazábal por esta presentación en que nos ha informado las últimas novedades en relación a nuestro brote. Lamentablemente no hemos pasado, a pesar de que estábamos muy bien. Queremos agradecer a todos los participantes, a la alta convocatoria que ha tenido este webinar, y queremos informarle que las grabaciones van a estar disponibles pronto en la página web para aquellas personas que se inscribieron y por distintas razones no pudieron estar conectados. Lo mismo que dentro de la misma plataforma va a haber una opción que dice certificado y van a poder obtenerlo todos aquellos que estuvieron presentes en el desarrollo de este webinar. Para resumir, tres cositas. Eh, no hay variación estacional de la enfermedad por Streptococcus pyogenes. Hay un aumento de casos verdaderos, no es que hayan aumentado las técnicas o mejorado las técnicas como la reacción de polimerasa en cadena, también ha aumentado la aportación del Streptococcus pyogenes a nivel global. Y tercero, la asociación que existe con el virus influenza es bien interesante porque en estudios en modelos animales, en ratón específicamente, se ha demostrado que la hemaglutinina del virus influenza favorece la adherencia, la internalización del streptopiógene, y la neuraminidasa también favorece un factor promotor del desarrollo beta, el TGB, que además estimula la fibronectina y que también permite además que pueda persistir por más tiempo dentro del epitelio respiratorio. Así que hay un resumen de las preguntas, los otros han sido contestados en las presentaciones. Agradecer nuevamente al doctor García por su presentación y el tiempo, igual al doctor Ormazábal, a la Juanita como siempre, y les damos las gracias por esta alta concurrencia a este webinar, y espero que después puedan obtener las grabaciones y el certificado. Así que buenas noches y muchas gracias. Chao, gracias.